Se pregunta a la defensa si tiene algo que manifestar al respecto. Sí, su señoría. La Fiscalía asume que se acreditó el hecho delictivo a que refiere el artículo 142 en relación con el artículo 146 del Código Penal. Asimismo, asume que también se acreditó la probabilidad de que mi defenso haya participado en el hecho delictivo. La Fiscalía finca su posición en la narrativa que hace el ofendido respecto de los hechos, donde él asevera que mi defenso lo lesionó, que lo lesionó con un machete, amputándole su dedo índice de la mano derecha. Sin embargo, su señoría, en el momento de los hechos se puede advertir que no había testigos presenciales, únicamente la aseveración del ofendido, Víctor Venegas. Por otra parte, del informe rendido por los elementos aprensores, estos manifiestan que detuvieron a mi defenso, que encontraron en su poder un machete con líquido hemático. Sin embargo, queda claro que los elementos aprensores no pudieron constatar efectivamente que se tratara de ese tipo de líquido que conocemos como sangre, que éste perteneciera a alguna persona o a algún animal. Respecto de los demás datos de prueba que fueron aportados por la Fiscalía, estos también son insuficientes, derivado del dictamen médico del ofendido y del aseguramiento del machete. Su señoría, no se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 19 de la Constitución General de la República. Y en consecuencia, esta defensa le solicita a usted la no vinculación de mi defenso, Mario García Rocha. Gracias. Pregunto al señor Mario García Rocha si desea declarar antes de que conteste, y le voy a pedir que consulte con sus abogados. Le hago saber que tiene derecho a declarar en cualquier momento. Esta es una oportunidad que se le otorga por parte de la ley para que usted me diga si es su deseo declarar o no. No es mi deseo declarar, señor. Bien. Escuchadas a las partes en relación a la solicitud del Ministerio Público para vincular a proceso al inculpado, este resolutor toma la siguiente decisión. Debe decirse que, de acuerdo a los antecedentes de prueba relatados por el Ministerio Público en la presente audiencia, se llega a la conclusión de que son suficientes para estimar acreditado un hecho que la ley contempla como delito, como es el de lesiones en agravio del señor Víctor Venegas García, dado que se acreditó hasta este momento que dicha persona, la víctima, resultó herido de su mano derecha, concretamente del índice, del dedo índice, ya que le fue amputado cuando la tarde del día 9 de abril del año en curso, encontrándose la víctima en la vía pública fuera de su domicilio, pasó por ahí el inculpado Mario García Rocha, quien comenzó a discutir con aquel con el propósito de que, con el pretexto, mejor dicho, de que la víctima desarrollaba eventos festivos en su domicilio y el ruido que de ello proviene molesta al inculpado. Ese fue el motivo de la discusión, luego de lo cual el propio Mario García Rocha sacó a relucir un machete que llevaba consigo, asestó un golpe a la víctima, quien en afán instintivo colocó sus manos frente a sí, haciendo blanco el machete en el dedo índice derecho del señor Víctor Venegas Álvarez, con lo cual motivó que se seccionara, que se amputara ese dedo. Luego de lo cual el señor Mario García se retiró del lugar. Esta versión, estos hechos encuentran demostración en esta etapa procesal que nos encontramos del dicho de la propia víctima, Víctor Venegas Álvarez, que en esos términos se conduce, es decir, atribuye al inculpado la perpetración de estos hechos en la forma ya descrita. Versión del pasivo que encuentra corroboración con otros datos de prueba, en especial con el dicho de los oficiales de seguridad pública
que ante el reporte que recibieron de parte de la víctima, acuden a donde ella se encontraba, constatan que efectivamente presentaba lesiones en su mano derecha y al tratar de indagar el destino que tuvo el inculpado, lo encuentran finalmente, lo detienen minutos después de que se originó el hecho y encontraron en poder del señor Mario García un machete maculado con sangre, con lo cual definitivamente robustece en esa circunstancia el dicho del señor Víctor Venegas Álvarez, como también robustece la versión de él el dictamen médico emitido por el médico legista de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien al examinar físicamente al señor Venegas Álvarez encontró que estaba lesionado en su mano derecha, que presentó amputación del índice derecho, con lo cual se afecta inclusive la función de aprender, de tomar las cosas con esa mano. Finalmente también, como el dato de prueba, se cuenta con el machete, que fue el instrumento que utilizó el inculpado para realizar la ilícita conducta ya mencionada. Todo ello hace patente que se alteró la salud física del señor Venegas Álvarez, dado que es patente que con seccionar el dedo de la manera ya descrita se causó un daño en su salud, dejando esa secuela que el médico señala como disminución de la función prensil. Estos hechos encuadran dentro de la hipótesis típica básica del artículo 142 del Código Penal relativa a las lesiones, ya que se describe como el que causa un daño en la salud a otro, que fue justamente lo que realizó el señor Mario Rocha en la persona de Víctor Venegas. Además, se actualiza la hipótesis del artículo 146 del mismo ordenamiento punitivo, dado que la secuela que dejó la lesión es una disminución en la función prensil de la mano derecha. Por otro lado, los mismos datos de prueba, en especial la versión de Víctor Venegas otorgada en la entrevista que dio durante la investigación preliminar, apunta en que el autor de estos hechos fue precisamente Mario García Rocha, lo cual se confirma, como ya se dijo, circunstancialmente por el hallazgo que los policías aprensores tuvieron en relación al machete en la posesión del señor Mario García Rocha, lo cual se vincula con el dicho de la víctima para establecer la probabilidad de que efectivamente los hechos hayan ocurrido como señala la víctima, es decir, de que el autor probable lo es el señor Mario García Rocha, que está aquí presente. Esta probabilidad se descansa en la hipótesis de que fue el inculpado el material autor en los términos del artículo 20 del Código Penal, primera parte, y que además fue de manera dolosa, ya que efectivamente, como argumenta la Fiscalía, solamente asumiendo que el acusado, el inculpado, quiso sacar a relucir su machete, asestar un golpe, dirigirlo a la persona de Víctor Venegas y después retirarse, después de haber realizado la lesión, retirarse. Todo ello se explica únicamente con un afán volitivo, con una noción de querer realizar esa conducta por parte del señor Mario García Rocha, con lo cual se actualiza la hipótesis del artículo 13 del Código Penal. Por otro lado, también se colma el requisito que nuestro artículo 282 de la Ley del Proceso Penal exige para un auto de vinculación a proceso, como es que se haya formulado la imputación en contra del inculpado, cosa que sucedió al inicio de la presente audiencia, dado que el Ministerio Público dirigió al inculpado esa imputación. También se satisfacen los dos requisitos negativos que establece nuestra ley para el auto de vinculación a proceso, como son que no se encuentre extinta la acción penal y que no haya alguna causa que excluya al delito. Estas dos condiciones se surten porque no hubo ningún debate al respecto, por lo cual es claro que no se patentiza ninguna de esas posibilidades para que impidieran en su momento emitir un auto de vinculación a proceso. Así las cosas, se encuentran reunidos los requisitos que el artículo 282 de la Ley del Proceso Penal exige, así como el artículo 19 constitucional para el auto de vinculación a proceso, motivo por el cual se emite esa
decisión en contra de Mario García Rocha, sin que sea óbice para ello lo argumentado por la defensa en cuanto a que los elementos aprensores no fueron presenciales del evento, lo cual no se puede negar, así fue. Sin embargo, la relevancia de estos datos de prueba estriban en que sí fueron presenciales de el momento en que el inculpado Mario García Rocha, ya retirado del lugar, portaba consigo un machete.